Hola, buenas tardes. Espero que estén pasando, ¿no? Esta tarde. Bueno, pues esta tarde, en este jueves activo, como lo hemos llamado, ¿no? Os proponemos distintos temas que igual, que por dentro del programa, pues nos ayuden a mejorar nuestra práctica como terapeuta, ¿no? Y hoy vamos a profundizar en un tema que yo creo que es súper importante, que es la ética. ¿eh? En este encuentro tenemos la suerte de contar con el apoyo ¿eh? de Silvia Taleno, psicóloga con muchísimos años de experiencia, bueno, muchos años de experiencia en distintas áreas, practicando la psicología. Y luego, pues también como terapeuta floral, ha tenido la oportunidad efectivamente de comprobar la efectividad de la terapia a través de las áreas, mujeres con violencia, pues, que han estado sometidos a situaciones sociales que le han creado un importante desequilibrio emocional, ¿no? Y entonces, bueno, pues creemos que es importante profundizar en el tema que hoy vamos a abordar, la ética floral, ¿no? Y entonces, ¿de acuerdo? Buenas tardes a todas y todos presentes. Muchísimas gracias, Trina, por hacerme esta invitación, ¿verdad? Para compartir con todas las colegas y colegas terapeutas florales. Es un honor para mí estar con todos ustedes, ¿verdad? Compartiendo mi experiencia y también al final, pues vamos a tener una construcción de conocimiento entre todos, ¿verdad? Estoy muy contenta de estar aquí y para desarrollar, ¿verdad?, el tema sobre la ética en la práctica de la terapia floral. Eh, es muy importante, ¿verdad?, partiendo como profesional, que tengamos claro, ¿verdad?, lo que es la ética y lo que son las reglas éticas, ¿verdad?, que nos pueden ayudar, ¿verdad?, a fomentar, ¿verdad?, una buena práctica dentro de nuestro ejercicio profesional. Las reglas éticas están fomentadas por una serie de valores. Para hablar de valores tenemos que distinguir entre la palabra la moral, que es una palabra de origen latino, que proviene del término mos o moris, también se dice que proviene de la raíz ma, o medida. Es una regla de vida que mide y guía. De aquí también proviene manera, costumbre o modo de uso. Atendiéndonos a una visión filosófica, la moral tiene que ver con contenidos y actos correctos o buenos, ¿verdad? Que desempeñamos en la vida, o incorrectos o malos, que están dentro de un contexto histórico y cultural, por eso podemos darle una connotación temporal. Por ejemplo, la moral de una época determinada no es la misma moral de contextos actuales. Por eso se dice que la moral va evolucionando históricamente. Se trata de, entonces, cuando hablamos de moral, de un conjunto de costumbres, normas y valores que se consideran buenas, correctas para dirigir o juzgar la conducta de las personas en la comunidad o grupo social a la que pertenecen. La vida moral es el modo con lo que convivimos con el otro, con la sociedad, con el medio ambiente, de acuerdo a una serie de reglas, valores que nos son transmitidas a través de la sociedad de generación en generación. Por eso la moral es como el profesor que te orienta y te guía. Es algo innato que nace, no, es algo que no es innato. O sea, no se nace con el ser humano con estos valores morales, pero es una creación sociocultural e histórica. Para poder hablar, ¿verdad?, también de ética, por eso teníamos que hablar de lo que son los valores morales, porque en la ética está estructurada todos los valores que aplican a la moral, ¿verdad? La ética sí es algo más permanente.
tiene una naturaleza estructural, ordena de manera individual, o sea, cada persona desarrolla su propia ética. Por eso decimos que lo ético es de orden estructurante de la norma, que es la ley, y lo moral es el contenido concreto de esa ley. Si buscamos un poco por los textos de Edward Weiss, podemos encontrar a través de sus escritos que su obra está basada en un fundamento moral que nos permite construir una ética floral, teniendo en cuenta una serie de reglas normativas en nuestra práctica floral. Es importante a la hora de hablar de ética floral, desde que valores fundamentales establecemos la guía para la práctica floral. Hay que recordar que Weiss, ¿verdad? Como la terapia floral por él creada, no tiene como función la cura, sino el conocimiento que proporciona libertad. Lo que significa, ¿verdad?, de que la persona va encontrando su propia libertad individual a través de la terapia floral. El conocimiento o autoconocimiento, perfección del alma, es un instrumento para alcanzar la libertad. Como se dice muy bien, solo la verdad os hará libre. El alma debe liberarse de las ilusiones y ataduras de la personalidad. Que la plenitud consiste en ser libres, y ser libre es cumplir los dictados del alma. Son importantes las palabras de Weiss cuando afirma, hablando del camino para ser terapeuta. Luego, después de habernos liberado, podremos usar esa libertad para liberar a otros. Lo que significa, ¿verdad?, que como terapeutas nosotros siempre tenemos que estar en esa reflexión personal, en esa parte espiritual, ¿verdad?, de liberar nuestro espíritu para poder también liberar a otros. Como terapeutas debemos ayudar a otros a construirse individualmente y a conocerse como sujetos únicos, que es liberándose de las interferencias, no siendo influenciables de otras personas. Que en la práctica de la terapia floral, la finalidad última sea que la persona conozca lo que desconoce. La terapia floral. Pues Silvia, Silvia, quería comentar o preguntarte, hablado aquí, ¿no? Realmente la terapia floral, ¿no? Como recurso de autoconocimiento, yo lo que estoy entendiendo es como que invita a crearte, o sea, tus propias normas, como ética floral, ¿no? Entonces, ejemplo, estas normas, o sea, son elaboradas por el propio Bach. Bueno, Edward Bach nos deja un legado de una guía de ética como terapeuta floral. Y creo que todos los que estamos como en la terapia floral, ¿verdad? Y que practicamos la terapia floral, conocemos ese legado, ese conocimiento. Y también somos parte dentro de ese conocimiento, somos parte de ser pacientes, de tener esa posibilidad de tener las flores de Bach dentro de nuestro instrumento de ayuda a conocernos a nosotros mismos como terapeutas. Y el hecho de experimentar, ¿verdad?, en la sanación interior de las flores de Bach hacia nosotros, eso nos permite también poder desarrollar esa ética como profesional cuando estamos ante a las personas que queremos ayudar. Es importante, ¿verdad?, hablar de que estos puntos de partida, ¿verdad?, o reglas éticas
que Edward Weiss nos ha legado, ¿verdad? Son 8 reglas que fundamentan la práctica floral y que se relacionan cada una de ellas con valores fundamentales. Por eso al inicio, ¿verdad? Hicimos una introducción de lo que son los valores, ¿verdad? Que se nos transmiten y lo que es la ética, que es algo, ¿verdad? Que permanece por más tiempo. Estas reglas podemos observarlas, ¿verdad? Como un modelo de la ética formal y prescriptivo, que se aplican a las conductas, ¿verdad? No correctas, o sea, que se pueden cometer por acción o omisión en la práctica profesional con su correspondiente sanción, ¿ya? Si nosotros no tenemos ética profesional, no estamos tratando de ayudar a las personas y eso puede hacer más daño que ayudar a las otras. Entonces, cuando existen una guía de prácticas, de buenas prácticas, eso nos permite poder ayudar de mejor forma a los demás. Entonces, Silvia, perdona. O sea, esta regla ética que Eduardo se indicó, nos deben de seguir de guía en nuestra práctica de la terapia floral. Considero que tiene que ser una guía de punto de partida, porque si eres terapeuta floral, tienes que conocer a Edward Bach, tienes que conocer su legado y tienes que tenerlo como punto de partida. Y estas 8 reglas, ¿verdad? En el transcurso de tu propia experiencia, la vas a venir afinando, la vas a venir perfeccionando y la vas a venir adecuando a tu propia práctica también dentro de un marco ético, dentro de un marco ético humano, también humanista, porque esa es nuestra labor también como terapeuta. Entonces, es cierto, Edward Weiss nos ha dejado un legado de 8 reglas de oro, porque son reglas muy lindas, pero en el transcurso de nuestra práctica profesional, también nosotros individualmente tenemos la responsabilidad de venir en ese marco ético, desarrollar una ética individual humana, con ese enfoque humano. Vamos a tratar, ¿verdad?, de que tengamos claro que estas normas éticas son una guía en la conducta, ¿verdad? Que no es ni reglamento ni una cuestión de poder. Ya no es algo como decimos una camisa de fuerza, pero sí es una guía que te encausa, ¿verdad? A poder tener un punto de partida y muy bueno, ¿verdad? Y que se origina en un contexto y tiene un sistema de valores que le dan forma. Esta forma, ¿verdad? Es parte de lo que es la conducta terapéutica, que debemos fundamentarla en un proceso formativo. Este proceso formativo es la parte donde cuando estamos ya como terapeuta floral, tenemos siempre que estarnos actualizando, teniendo la responsabilidad de tener ese conocimiento permanente de actualización para tener la responsabilidad de atender a las personas que ayudamos de una manera con mayor exactitud, ¿verdad? Con mayor cientificidad, porque la terapia floral es ciencia. La terapia floral es un tratamiento que ayuda a las personas. Entonces, el terapeuta floral es como el adulto moral, el que ayuda, ¿verdad?, a la persona a poder venir guiándose en su camino del alma, ¿verdad? Para Bach, tanto el terapeuta como los remedios florales son instrumentos del plan divino, no curan por sí mismos, son herramientas del alma que le permiten evolucionar. ¿Evolucionar de qué manera? Bueno, la persona trata, ¿verdad?, en el camino, en la misión que trae su alma, las flores de Bach le van a permitir facilitar
o encontrar esa misión del alma que trae la persona para poder tener, ¿verdad? Una conexión personal, ¿verdad? Con el plan divino de lo que todos somos, ¿verdad? De alguna manera, el alma del paciente o cliente, como querramos decir, te atrae como terapeuta. No es un encuentro casual. Lo que significa también de que cada paciente son nuestros maestros, nos enseñan. Y es una retroalimentación de poder evolucionar tanto uno como terapeuta y también el paciente. Este crecimiento es de doble vía. Cuando los pacientes buscan la ayuda de un hermano mayor o tutor o profesor o como queramos poner el nombre al terapeuta, es porque necesita una guía en el camino de evolución, de esa evolución personal, ¿verdad? En donde en este contexto relacional se genera un proceso alquímico de transformación no solamente de la persona, sino también del mismo terapeuta. Las flores curan, pero la buena relación, alianza terapéutica entre terapeuta y cliente es fundamental. Vamos a abordar, ¿verdad?, las reglas éticas que nos ha dejado como legado Edward Bach. La regla número 1 es la no interferencia. No hacer nada que pueda interferir con la vida y la libertad del paciente o cliente. Cuando tenemos al paciente, ¿verdad? No debemos de pretender que vaya a donde nosotros queremos que él vaya, ni busque los objetivos que nosotros anhelamos. No es algo que nosotros le vamos a imponer al paciente lo que él va a hacer. No tenemos que fomentar dependencia alguna del paciente hacia nosotros. Por el contrario, trabajar en la disolución de sus apegos y transferencias. Es importante esa relación de, de disolución de los apegos y esa transferencia, manejarla de una manera también con flores, porque eso ayuda, ¿verdad?, a que el paciente se vaya individualizando, ayudarlo a consolidar su individualidad y que se haga cargo del timón de su vida. O sea, el paciente o la persona no debe de tener la idea de que es el terapeuta el que le va a solucionar su problema o es el que le va a decir cómo llevar a cabo su vida, sino es ayudarlo a levantarse pero no realizar su tarea. En este sentido, el valor es la libertad. La libertad, ¿verdad?, de la persona, siempre de tomarlo en cuenta a él, de que él es una persona individual, su libertad de toma de decisiones. Ese es el importante valor de la no interferencia. Entonces, aquí, por ejemplo, quería preguntarte aquí en la primera regla, por ejemplo, no hacer nada que pueda interferir en la vida, efectivamente es como respetar, ¿no? Respetar la individualidad del paciente. Nosotros, yo siempre sentido, o sea, nosotros debemos comentar que el paciente, o sea, aceptar al paciente tal y como es, lo que te venga, o sea, no intentar cambiarle, ¿no? Entonces lo que veo como un poco liberación en eso. Yo entiendo aquí liberación es como liberarte de lo que no es tuyo, ¿no? Porque lo que intentamos siempre es como, incluso con las flores, a darle este instrumento, es realmente que él sea el mismo. Pero te iba a decir, cuando tú, ¿cómo interpretas lo del TNI? No interferir. La no interferencia, ¿verdad? Tenemos que interpretarlo como
en el hecho de que si bien tenemos a la persona, ¿verdad? Respetemos sus propios procesos, no interferir en sus procesos evolutivos, en su proceso de sanación, porque las personas tienen un sanador interior y las flores de Bach ayudan a desarrollar ese sanador interior que todos tenemos, ¿ya? Entonces, la libertad de que cada persona tiene un proceso individual. A veces nosotros como terapeutas queremos que el paciente tenga un proceso más rápido, que creemos que le damos una flor y al mes de que volvemos a verlo, ya ha superado una etapa, ¿verdad? De su situación personal, pero tenemos que respetar sus procesos y tal vez lo encontramos en el punto anterior, porque cada paciente es único y tiene la libertad, ¿verdad?, de hacer su propio proceso personal. Y ese propio proceso personal solo el mismo paciente lo conoce, lo siente, lo vive. Y es esa forma de que ellos nos van a dar a conocer cómo se van sintiendo, cómo van experimentando su propia experiencia, su situación personal, ¿verdad? Cómo va evolucionando en torno al tratamiento que nosotros le vamos facilitando. Entonces, es la libertad de, de aceptarlo tal como es el individual, con su propio ritmo, con su propio proceso, y darle ese empoderamiento de su situación, que es él el que va a cambiar, que va a tomar el timón de su vida. Pasaremos a la segunda regla, ¿verdad? Que nos facilita, ¿verdad? Que nos dejó Edward Weiss, que es la regla de la autorresponsabilidad. La regla de la autorresponsabilidad significa que la cura es una tarea que el paciente debe hacer por sí mismo. El paciente debe aprender que la cura depende de su propio esfuerzo y que proviene del propio interior. No debe hacerse nada que releve al paciente del compromiso y responsabilidad personal con su cura y fomentar sanación alguna que no provenga del propio interior. Aquí el valor importante es la autorresponsabilidad. Lo que hablábamos anteriormente está vinculado con la libertad. Hay que recordar que esta responsabilidad de cada uno es ante Dios y nuestras almas. Y es ante ellos que debemos dar cuenta de nuestros actos, pensamientos y experiencias. Pero Efectivamente, yo por ejemplo aquí creo que es importante pararnos a hablar un poco, o sea, dentro de lo que nosotros interpretamos como autorresponsabilidad de la cura, ¿no? De la cura, de la sanación de la propia persona que acude a nosotros, ¿no? Pero efectivamente, Silvia, ¿cómo debemos nosotros entender esa autorresponsabilidad? como terapeuta, la autorresponsabilidad tiene que ser la parte donde tenemos que respetar la libertad de la persona, también la responsabilidad de venirnos haciendo un proceso personal también de desarrollo y la parte también de la formación, no solamente evolutiva, interna, sino también una formación de venirnos formando con conocimiento, ¿verdad? En torno a las herramientas florales. Esa es una autorresponsabilidad, la formación de terapeuta como terapeuta floral, porque eso nos va a venir tomando mayor dominio del manejo de las flores, del conocimiento de las flores, y ese dominio, ¿verdad?, de conocimiento, de interacción también con colegas, con la experiencia de otros colegas. Esto nos va a permitir cada día ser mejores terapeutas. No está bien. Me gusta la interpretación
O sea, que le das realmente, porque muchas veces es bueno también pensar que estos principios activos, o sea, está el norma activa, ¿no? Pues no simplemente están pensadas en la persona que se acerca pues, para buscar la ayuda a través de la flor, ¿no? Sino no solamente como cliente, persona o paciente, ¿no? Sino también la autorresponsabilidad por parte de nosotros como, como acompañante, efectivamente, ¿no? O sea, el decir la responsabilidad decir, de formarnos y de ser responsable sí, de nuestra capacidad, ¿no? Entonces, intentar mejorar. Correcto, Trina. Es que esta autorresponsabilidad es un pilar de tu ética profesional, porque la persona que es responsable de sus actos, ¿verdad? De tener una ética profesional, ¿verdad? Para poder atender o dar una mejor atención a las personas, eso tiene que venir dentro de tu marco ético individual. Esa es la autorresponsabilidad también, venir construyendo tu propia ética profesional, siempre con un enfoque humanista. Continuando con la tercera regla, ¿verdad? Edward Bach nos dice el deseo de servir, lo que significa, ¿verdad?, que el terapeuta debe servir a su paciente con lo mejor de sí mismo. Su capacidad de cura está en proporción a la intensidad de su deseo y su voluntad de servir. El deseo de ser terapeuta y no el interés material es el que debe guiar su práctica. En este sentido, ¿verdad? El valor que aquí es muy relevante es el servicio, la compasión y la generosidad. Es que realmente, por ejemplo, aquí nosotros con el deseo de servir, que efectivamente como no la efectividad de ser terapeuta va a depender de la efectividad, pero en parte sí, ¿sabes? Que si uno o sea, siente ese deseo como, sí, como dentro de él, pues va a realizar, ¿no? Por parte de la... En esta parte del servicio, ¿verdad? El valor del servicio, ¿verdad? Compasión, ¿verdad? Generosidad, es el dar, ¿verdad? Es el don del dar, ¿verdad? El compasión es estar con el acompañamiento hacia la otra persona. Es esa generosidad del terapeuta, ¿verdad? De que la persona se sienta que tiene a alguien que lo está apoyando y que lo está guiando, sin esperar nada a cambio. O sea, no es la espera material, no es el costo de la terapia, no es un servicio altruista, es un servicio de encuentro de almas, podríamos decir, ¿verdad? Una generosidad de una alma hacia la otra, porque también esta interacción entre terapeuta y persona se enriquece una a la otra. Entonces, es una generosidad tanto del terapeuta como también de la persona que viene hacia el terapeuta. Podríamos entenderlo de esa manera. En la otra regla, la cuarta regla que nos ofrece Edward Weiss es el conocimiento. El deber del arte de curar será el de asistirnos y proporcionarnos el conocimiento necesario para vencer nuestras enfermedades y además administrar los remedios que fortalezcan nuestras mentes y nuestro cuerpo físico, dándonos así mayores posibilidades de victoria. Ayudar al paciente a conocerse a sí mismo y señalarle los errores fundamentales que puede estar cometiendo. Aquí el valor importante es la sabiduría. Qué bien, sí, que la energía
la energía de la flor cerato, que nos permite, pero por mí, permite estar en contacto con esa vivencia de cada uno. Yo creo que efectivamente, como nosotros como terapeutas, ¿no? Desde, o sea, realmente la terapia floral, pues como la terapia, yo creo que la terapia floral necesita un camino de evolución, es importante. Yo creo que cuanto más necesitamos terapeutas, por Pienso que la sabiduría viene en evolución, ¿verdad? Porque ese es el trabajo de las flores, en venir en el encuentro de uno mismo y de venirse conociendo uno mismo como abriendo esas capas de la cebolla, ¿verdad? Y entrando cada vez a nuestro mundo interior que nos permita evolucionar como persona. Y también eso permite también al terapeuta llegar a tener esa sabiduría con la persona en torno a esa retroalimentación, ¿verdad? Que venimos teniendo con él. Entonces, las flores también nos permite tener, ¿verdad? Mayor seguridad, confianza y autoestima, que es parte de tener confianza de nuestros propios conocimientos, de nuestra propia eh, mundo interior y de esa manera evolucionar, ¿verdad? Como personas. La quinta regla que tenemos, ¿verdad? Es la serenidad. Hay que respetar los tiempos de los procesos del paciente. Eso lo hice alusión al inicio, ¿verdad? Ser sereno en la práctica. Darse tiempo para escuchar y comprender. Darse tiempo para meditar y razonar sobre el paciente, su vida, sus historias y sus padeceres. Aquí el valor es la paz y la paciencia. La serenidad, ¿verdad? Es parte de venir tratando de entrar en la historia de la persona, meditar en torno a lo que vive la otra persona y de esa manera también podremos llegar a identificar qué flor le puede ayudar en la circunstancia en que se encuentra esa persona. La paciencia es muy importante, ¿verdad? Desarrollarla como terapeuta, como lo venía diciendo anteriormente. Y el valor de la paz también es algo que permite, ¿verdad?, transmitir al paciente para que se sienta tranquilo y seguro del proceso terapéutico que va llevando. Es algo muy importante desarrollar ese valor. creo que es importantísimo ahora nuestra calidad como terapeuta, lo primero es realmente como observar, ¿no? Nuestra calidad, o sea, no nuestra calidad, nuestra actitud como terapeuta, ¿no? Muchas veces es importantísimo, o sea, tomar conciencia efectivamente de que se habla a lo mejor o que muchas veces pues, a lo mejor tiene como muchas distracciones externas que te pueden permitir ejercer una escucha, ¿no? Entonces yo creo desde el principio realmente, por ejemplo, o sea, tenemos para irnos tomando la práctica, tenemos que ir como dándonos cuenta efectivamente de cuáles son los errores que nos van bloqueando pues tener una buena como terapeuta. Entonces, no sé, yo creo que es como un trabajo continuo de, de paciencia y de auto. Efectivamente, Trina, creo que el darse tiempo para escuchar y comprender se necesita también
facilitar, ¿verdad? Condiciones, ¿verdad? Las más mínimas, pero que brinden un ambiente de tranquilidad, de serenidad, de que no interfieran ruidos, que no interfieran, eh, que, que, que permitan, ¿verdad? Un ambiente de confidencialidad también, que permitan un ambiente de mucha confianza para poder tener esa interacción con la otra persona y que el terapeuta no tiene que estar en una condición, tiene que ser muy autocrítico también, ¿verdad? Porque no podemos, si no estamos bien en algún momento de nuestra vida, pues podemos darnos un tiempo para poder sentirnos bien y poder atender a las personas. Porque también somos personas, también necesitamos flores en ese momento cuando tenemos alguna crisis personal. Entonces, es importante también ese equilibrio de serenidad del terapeuta para poder transmitirla a la persona que tenemos, ¿verdad? En atención. Siguiendo la otra regla, ¿verdad? Es la regla número 7, que es la aceptación. La aceptación con amor. El amor no juzga, no podemos juzgar a nadie, o sea, nuestro papel como terapeutas es no juzgar. Es no juzgar y aprender a aceptar al paciente como el paciente es. Amarlo como persona y reconocer en él la chispa divina que alberga. Verlo como un espejo y un maestro en nuestras vidas. Aquí el valor es el amor. Cuando uno ama a una persona, no, no se juzga, no se contrapone, ¿verdad? A sus criterios. Simplemente uno lo va guiando, lo va apoyando, pero en ningún momento tenemos que crear una relación terapéutica donde tengamos que decirle, esto no está bien, esto no es correcto, esto, o sea, cuestionar la vida de las personas. No estamos para esa posición, simplemente es aceptar a la persona y con los ojos del amor, ¿verdad? Con ojos de aceptación. La siguiente regla, ¿verdad? Es la confidencialidad. En la confidencialidad hablamos del secreto, ¿verdad? El secreto de la información a la que se accede en el marco de la tarea profesional. El silencio sobre los pacientes, su vida, su historia, etcétera. Forma parte de la ética profesional. Lo que significa, ¿verdad? Que lo que la persona nos cuenta, su parte, su relato tan íntimo, tiene que quedar bajo el término de secreto profesional. Y eso es algo muy importante dentro de la ética. La prudencia, de ser muy prudente en estos términos, ¿verdad? Porque es la vida de una persona que nos está comentando todas sus angustias, todas sus dudas, sus miedos, sus temores, sus sentimientos, su dolor emocional. Y por lo tanto, ¿verdad? Se debe de tener mucha prudencia y mantenerlo bajo mucha confidencialidad y secreto. Eso es parte de una ética profesional donde es ineludible cumplimiento. O sea, es algo que no debemos de romperlo como profesional que somos. Tenemos que tener esa confidencialidad muy marcada, ¿verdad? Dentro de nuestra ética profesional. Y la octava regla, ¿verdad? En la catarsis, ¿verdad? O la polaridad. La catarsis o polaridad, ¿verdad?
En la enfermedad y el error no serán vencidos mediante la lucha directa, sino reemplazándolo por el bien. Por eso se habla de polaridad, ¿verdad? Del bien y del mal. Pero el mal no es algo como una conducta mala, ¿ya? Como más bien es una alquimia de ese sentimiento de angustia que tiene la persona, se va a tratar de reemplazar con un sentimiento de bienestar, ¿verdad? Tratando que las flores hagan efecto. No hay que resistir al mal, la enfermedad o el síntoma, sino ayudar al paciente a desarrollar la virtud opuesta. Aquí el valor es la regeneración, o sea, es lo que se va a regenerar, ¿verdad? De un síntoma. La emoción se- que reprimimos se transforma se ubica en una parte de nuestro cuerpo. Y en esa ubicación en nuestro cuerpo es donde se manifiesta esa enfermedad. Si nosotros no hacemos catarsis, ¿verdad? Esa emoción que traemos reprimida, o sea, eso se va haciendo psicosomático. Y mientras hagamos catarsis, eso nos va a permitir, ¿verdad?, a venir regenerando, a venir cambiando, a venir transformando, ¿verdad? Lo que es esa emoción que nos tiene bastante, en una actitud bastante sufriente. Muchas veces mm, la persona o sea, no entiende, o sea, entiende como, hay una separación, ¿no? Hay una separación, yo en mi práctica he observado que hay una separación muy grande entre lo físico y lo emocional, ¿no? Entonces realmente, por ejemplo, la gente desde, o sea, no intentan que haya o sea, sí, una conexión entre esas dos partes. Entonces, realmente como la gente, o sea, no observa como que se le invita a un camino de evolución efectivamente para que haya una catarsis en ese camino de evolución y en ir tomando contacto de una serie de emociones que le van a permitir, o sea, una transformación de esas actitudes, porque efectivamente cuando hablábamos del, o sea, de tomar conciencia efectivamente uno del error o de la que tiene, es la única forma que tiene de transformarlo, ¿no? Que se busca esta catarsis. Efectivamente, Trina. Todos los terapeutas florales sabemos muy bien, ¿verdad? Que el cuerpo habla lo que la emoción reprimimos. El cuerpo te habla, te lo dice, porque es la emoción reprimida que está alojada en determinada parte del cuerpo. Y eso lo sabemos todos los terapeutas florales, ¿verdad? Conocemos muy bien, ¿verdad? Esa parte importante de lo que son las emociones y es muy importante hacer catarsis, hablar sobre ellas, expresar nuestras emociones y venir trabajándolas, regenerándolas, cambiándolas, haciéndolas en una virtud opuesta, ¿verdad? Y creo que eso es la batalla personal que llevamos todo, ¿verdad? Como parte de nuestra evolución, de nuestra alma, que queremos llegar, ¿verdad? A esa misión, ¿verdad? De nuestra alma en este plano de la tierra, ¿verdad? De qué es lo que queremos hacer, ¿verdad? En este plan divino. Y no sé, pasaríamos a la parte de las conclusiones, ¿verdad? Del tema. Y me gustaría hablar, ¿verdad? Para concluir, que la dirección de la cura en todo el proceso floral no es una dirección que impone el yo del terapeuta, sino que la determina el alma del paciente. Es su propio proceso personal evolutivo. El terapeuta es testigo de este proceso, ayuda a mostrar y sortear los obstáculos, aconsejando los recorridos adecuados para sanar las fallas y desarrollar las virtudes opuestas.
es un camino bastante espiritual, de un acompañamiento donde tanto terapeuta como persona van evolucionando a la par. Y qué bonito, ¿no? La conclusión es efectivamente que realmente la intervención como terapeutas, ¿no? O sea, que nos convirtamos un poco a lo mejor en acompañantes, guías de esa persona que la terapia floral le ha llevado a un proceso de evolución, ¿no? ¿Eh? O sea, como dicen aquí, la práctica floral es un buen camino, ¿eh? para, para todos los que nos hemos propuesto aprender. Yo creo que muchas veces las flores se cruzan en el camino muchas veces cuando uno está como dispuesto a la práctica. Entonces realmente las flores te van a llevar a un camino. Sí, es una experiencia muy, muy especial, muy bastante mágica, diría yo, porque cada persona que tenemos, ¿verdad? Terapeuta, paciente, pero a veces, o la persona que estamos tratando, también son nuestros maestros, nos enseñan también a nosotros y nos hacen ver también en alguna forma qué parte de nuestra individualidad también tenemos que trabajar. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros los terapeutas florales trabajemos nuestros nudos, nuestros conflictos internos, ¿verdad? Porque cuando tenemos esos conflictos pendientes internos y llega nuestro paciente maestro, ¿verdad? Digo paciente maestro que tiene nuestro mismo conflicto interno, entonces nos va a hacer que nosotros también entremos en esa sinergia de buscar no solamente la ayuda de la otra persona, porque tenemos el don del servicio de ayudar al otro, sino que también nos va a hacer tener la autorresponsabilidad de encontrar cómo desatar ese nudo del conflicto interno de nosotros. Y por eso es un acompañamiento de la mano entre ambos, del terapeuta y de la persona. Y eso es interesante, ¿verdad? Porque eh, a veces te encuentras casos que son muy similares a las vivencias personales de uno. Y bueno, si uno ya ha trabajado esa parte personal, pues facilita la intervención con la otra persona. Pero cuando esa parte la hemos dejado en cuenta pendiente, ¿verdad? La persona nos hace ver que tenemos que atender esa parte y nos hace recorrer el camino de la mano, ¿verdad? Encontrando cada quien su propio camino también, porque somos almas que nos vamos acompañando en ese camino de evolución personal. Pues, pues gracias. Yo te quería agradecer, Silvia, o sea, esta conversación que estamos teniendo esa vez, porque yo creo que para mí, como terapeuta floral, es importante ahondar e indagar todas las oportunidades que tenga realmente, pues para tener mayor conocimiento y, y sentir en la práctica, como se dice, toda esta, realmente todo el motor que hay detrás de la terapia floral, ¿no? Porque realmente es un recurso de evolución muy importante y cuanto mayor conocimiento tengamos de realmente cuál es su fin o su objetivo, pues mayor oportunidad vamos a su efectividad, ¿no? ¿Mm? Efectivamente, Trina, es una herramienta terapéutica que nos permite, ¿verdad?, encontrar el camino de nuestra alma, ¿verdad? No es dejar que la personalidad que nos hacemos aquí en este plano
terrenal, por decir así, esos conflictos que nos hace crear la personalidad, ¿verdad? Logren tener un equilibrio, una armonía con la misión del alma de cada persona.